Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver cómo ingresar datos al vector, asegurándonos de no ingresar dos veces el mismo valor, es decir, de que no nos queden datos duplicados adentro del vector. Muchas veces necesitamos que los vectores guarden datos, como por ejemplo códigos de productos, DNI de personas. Entonces estos datos no deberían repetirse. Necesitamos asegurarnos que en ese vector carguemos datos que no estén anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si al ingresar un nuevo dato, ese dato ya no estaba en ese vector? Bueno, vamos a tener que ir viendo, recorriéndolo, para ver si ya estaba antes o no. Si ya estaba, no dejar cargarlo, y si no estaba, sí dejar agregarlo. Vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo, donde partimos de un vector que no tiene datos. En realidad sabemos que cuando declaramos el vector tiene datos que son basura que hay en la memoria, no sabemos qué tienen. Entonces para nosotros no tiene nada. Vamos a tener un índice que nos va a ir indicando cuál es el dato que tenemos que cargar, es decir, la primera posición vacía del vector. Ese índice va a arrancar en 0 para poder guardar el primer dato en esa posición del vector. Obviamente que el primer dato directamente lo guardamos en esa posición, que es la posición 0. Por ejemplo, cuando i vale 0, en el teclado ingresamos un 10 y ese 10 lo guardamos en la posición 0 de ese vector. Después que ingresamos ese 10, ¿qué hacemos? Incrementamos el índice. ¿Para qué? Para que apunte a la siguiente posición vacía del vector, i igual a 1. Entonces, por ejemplo, ahora ingresamos por teclado el número 30. Pero antes de guardar el 30 en esta posición, tenemos que ver si antes ya no lo habíamos ingresado, para asegurarnos de que no sea un dato duplicado. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la búsqueda secuencial, en los datos ya ingresados en el vector, para ver si el 30 está o no está dentro de ese vector. Entonces, usamos la función de búsqueda que va a recibir estos parámetros. ¿Dónde buscar? En este caso, en un vector que tiene una sola posición. Va a buscar en el mismo vector. ¿Qué buscar? El número 30, el que acabamos de ingresar. ¿Y hasta dónde buscar? Nosotros dijimos, tengo que buscar en un vector de una sola posición. Entonces, yo a la función le mando el vector entero. Y le mando el número 30, pero le digo no busques hasta el final, busca solamente en la primera posición. Entonces le paso 3 parámetros a la función: dónde buscar, vector, qué buscar, el número recién ingresado, y hasta dónde buscar. Entonces le mando el número 1 para que busque menor que 1, es decir, en la posición 0. Si no vieron el video anterior de búsqueda secuencial, les recomiendo que lo vean ahora, antes de seguir, para tener en claro cómo funciona la búsqueda secuencial de un número dentro de un vector. Entonces, llamamos a la función buscar, pasándole el vector, el número ingresado y la cantidad de datos que tiene ese vector, un dato, el 10. Recordemos que esta función lo que hacía era retornar la posición donde se encuentra el dato y -1 si no lo encuentra. En este caso, como el vector solamente tiene el 10, al buscar el 30 no lo va a encontrar. Y por lo tanto va a retornar un -1. Que ese -1 va a quedar guardado en la variable pos. Entonces, como pos quedó con el valor -1, podemos guardar el 30 en la posición sub 1 del vector, porque quiere decir que no estaba anteriormente. Incrementamos el valor de i para que apunte a la siguiente posición libre del vector, i vale 2. Ingresamos otro número, por ejemplo el 15. Ahora, antes de pasar el 15 a la posición 2 del vector, lo que tengo que hacer es asegurarme de que el 15 no se haya ingresado anteriormente. Es decir, nuevamente voy a tener que hacer una búsqueda entre estos dos datos, o sea, fíjense, le mando la función búsqueda, el vector, el número que estoy buscando, y le digo, ese vector tiene dos posiciones, o sea, busca entre estos dos a ver si está el 15.
Nuevamente, como tenía cargado el 10 y el 30, el 15 no lo encuentra, no está, me devuelve -1, y como me devuelve -1, el 15 ya lo puedo guardar en el vector. Incremento i, y vale 3. Ingreso otro número, voy a ingresar ahora el 30. Antes de guardar el 30 acá, me tengo que fijar si no estaba ingresado previamente, para no ingresarlo duplicado. Entonces, invoco nuevamente la función buscar, mandándole el vector, el 30 que estoy buscando y la cantidad de datos que ya tiene cargados. En este caso tiene 3 datos cargados. Voy a buscar entre estos primeros 3. Entonces, cuando yo haga la búsqueda, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver que lo encontró, me va a retornar la posición, esa sería la 0, la 1 y la 2. Entonces me va a retornar que lo encontró en la posición 1. Como no me devolvió -1, quiere decir que lo encontró, me devolvió 1, no lo tenemos que guardar en el vector, porque ya estaba. Entonces, este 30 no nos va a servir. Entonces, ¿qué hacemos? No incrementamos i, porque todavía este espacio me quedó vacío, porque el 30 no lo guardé. Tengo que ingresar otro número para reemplazar ese 30 que estaba mal. Entonces, ingreso el 67, repito el procedimiento anterior, busco entre los datos ingresados, nuevamente en el vector el 67 entre esos 3 datos. Fíjense que el índice i donde estoy actualmente es el que le mando como parámetro hasta dónde buscar a la función. Esa es la variable que vamos a ir enviando. Cada vez que yo invoco la función buscar, le voy a mandar el valor de i. Obviamente el 67 no estaba, no era el 10, ni el 30, ni el 15, no estaba, me va a devolver -1, entonces el 67 lo puedo guardar en el vector. Entonces, cuando incremento i vale 4, me doy cuenta de que ya no tengo más espacio. Por lo tanto, finaliza el procedimiento de carga del vector y me aseguré que todos los datos que guardé en ese vector no se repetían. Entonces, este procedimiento que analizamos recién, vamos a llevarlo a una función que nos permita cargar ese vector sin que tenga números duplicados. Llamamos a la función cargar sin duplicados, le enviamos un primer parámetro que es dónde va a cargar, en qué vector voy a cargar esos datos, y la cantidad de elementos que vamos a cargar en ese vector. No va a devolver nada, por eso ponemos void, ya que vamos a cargar el vector entero. Y recuerden que el vector recibe la dirección de memoria del vector original. Yo, por ejemplo, lo invoqué desde el main, le mando la dirección de memoria de donde están los datos. Cualquier dato que yo cargue en este vector, en esta función, se va a ver reflejado en el main. En realidad estoy cargando en la memoria del programa que lo invocó. Si yo hiciera una carga parcial del vector, es decir, no cargara completo, sino que cargara hasta cierta condición de fin, por ejemplo, podría decir hay como máximo 10 datos y cargar cuando se cumpla que se ingrese en un 0, hasta que ingrese en un 0. Entonces debería retornar cuántos datos cargué en ese vector. Pero en este ejemplo lo vamos a cargar entero, entonces directamente el valor de retorno es void, no hay retorno de datos. Dentro de la función declaramos una variable i para ir recorriendo cada posición del vector, la variable post para guardar el resultado de la búsqueda y una variable auxiliar. Ahora vamos a ver para qué la utilizamos. Luego recorremos el vector completo desde i igual a 0, menor que cant y más. Recorremos con ciclo for porque vamos a cargar todo el vector completo. Si no, si fuera una carga parcial, utilizaríamos otro tipo de ciclo, un ciclo while. Bien, dentro del ciclo for lo que hacemos es ingresar el número, pero lo ingresamos dentro de un ciclo do while. ¿Para qué? Para asegurarnos de que se ingrese de forma correcta, o sea que tengo un ingreso validado. Pongo el mensaje, leo en la variable auxiliar, no leo en el vector directamente. ¿Por qué? Lo leo en la variable auxiliar, me aseguro que no estaba previamente en el vector y recién después lo paso al vector. Entonces, una vez que lo tengo ingresado en la variable auxiliar, hago la búsqueda en ese vector del dato que acabo de ingresar y le paso la cantidad de datos que hasta dónde buscar. Y fíjense, la primera vez es 0, es decir, no tiene que buscar en ningún dato.
La segunda vez tiene que buscar en el primero, la tercera vez entre dos, como lo analizamos recién. Entonces, el tamaño de los datos ya cargados me lo va a dar la variable i. La variable pos me retorna distinto de -1 si lo encontró. Entonces, si es distinto de -1, me va a decir el dato está duplicado, ingrese otro, y me quedo repitiendo mientras pos no sea -1. ¿Cuándo salgo de este ciclo? Cuando pos es -1, es decir, no estaba en el vector. Una vez que salí de este ciclo de while, ahora sí paso el dato que tengo en la variable auxiliar al vector definitivamente en la posición que le corresponde. Entonces tengo una validación asegurándome de que no estaba previamente en el vector. Y fíjense, por ejemplo, la primera vez que entro, que i vale 0, le estoy pasando al vector que no hay datos en los cuales buscar. Entonces dentro de la función directamente no va a buscar en ninguna posición, no va a entrar al ciclo de búsqueda y me va a retornar -1 porque no lo encontró. Obviamente, si no había nada en qué buscarlo. La segunda vez sí va a hacer una búsqueda sobre un dato, la tercera sobre dos datos y así sucesivamente hasta llegar al final del vector. Bueno, de esta forma vimos cómo entonces cargar datos en un vector asegurándonos de no tener valores duplicados.